La alabanza, la oración. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Santo, gracias. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias a su lado por creer en Jesús. Jesús es el primero. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero Él fue el que inició todo esto, ¿sí? Los apóstoles tuvieron que sufrir por la causa del Señor. Jesús pagó el precio. Para ser salvo no se necesita pagar precio, porque Él ya pagó. Pero para que usted Dios lo use, usted tiene que pagar precio. Sí. ¿Verdad? Vaya a llegar, ay pastor, yo quiero que usted ore conmigo, que yo quiero que Dios me use como Dios lo usó a usted. Y bueno, como un pastor una vez llegaron y le dijeron así, y el pastor le puso la mano, bueno, Señor, pásalo por tribulaciones, pásalo por pérdidas familiares, pásalo por accidentes. Uy, pero usted por qué ahora sí. Quiere que Dios lo use. El apóstol Pablo, sabemos o entendemos de que de perseguidor pasó a ser un seguidor de Jesús. Era el perseguidor, vamos a decirlo, número uno de los cristianos. Fue tanto que cuando se convirtió, los apóstoles estaban dudosos. Se convirtió Saulo de Tarso. No, yo no creo eso. Y Dios usó a un hombre llamado Bernabé, para darlo a conocer, llevarlo a Jerusalén y decir, mire, era Saulo y se ha convertido. Ahora predica la palabra de Dios. Y los apóstoles, porque respiraban, bueno, porque era quien los arrastraba, los llevaba a la cárcel, los sacaba de la casa. Pablo era terrible. Mamá decía, no le tenga miedo al que tiene la cara cortada, téngale miedo al que le cortó la cara. Fíjese, una persona, ¿verdad? Tiene un aspecto raro, pero no. El apóstol Pablo, desde su conversión, Dios empezó a usarlo y Dios dijo, bueno, me va a ser instrumento. Y fue tanto que sí, Dios lo usó en sanidades, milagros, al igual que los discípulos que estuvieron con Jesús. Pablo fue usado por Dios para llevar la palabra, e inclusive, aunque Pedro predicó a los gentiles también, sin embargo Pablo fue más lejos. Pablo tocó 3 continentes. Pablo tocó 3 continentes y su vida no fue una aventura, no. La vida del apóstol Pablo fue terrible en el sentido de que él sufrió por la causa de Cristo. Dijo en una ocasión, todos los días muero. Eso puede tener 2 sentidos. Todos los días estoy en peligro. Todos los días estoy expuesto a morir. Pero también
todos los días nuevo a esta carne. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Pablo tuvo sus diferencias, sin embargo, él pudo encajar, aunque Pablo era estricto. En una ocasión, quiero parafrasear, en una ocasión, Marcos, un joven, lo menciona en el capítulo 12 de Hechos, dice que Bernabé y Pablo lo llevaron a sus viajes misioneros, pero en una ocasión dijo: yo no voy a ir más. Entonces hubo cierto roce entre Pablo y Bernabé, y dice que de allí se apartaron, a pesar de ser discípulos de Jesús. Siempre hay diferencias, siempre hay ciertas, de repente, palabras. Pero al pasar el tiempo, Pablo, yo me imagino a Pablo que recordó quizás que Bernabé fue el que Dios usó para darse a conocer ante los apóstoles. Entonces Pablo dijo a Timoteo: trae también a Marcos. A pesar de que un tiempo atrás Marcos no quiso ir más a esos viajes, sin embargo le dice a Timoteo: trae a Marcos en esos días. Recordó, quizás olvidó ese roce que hubo allí. Y a veces tenemos diferencias. No vamos a decir que usted y yo no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay personas que usted no les ha hecho nada y usted cae mal. Decía un pastor que en una ocasión él se ganó a una señora para Cristo y el esposo estaba preso. Y el esposo, en vez de alegrarse, dijo: cuando yo salga, ese pastor me la va a pagar. Y el pastor dijo: yo no lo conocía, él no me conocía a mí. Entonces dijo: detrás de eso hay un demonio. La persona quizás de repente ignora eso, pero es un demonio que está detrás de ese enojo. El hombre creo que salió libre, no pasó nada, porque el pastor se había orado, ¿sí?, por esa persona. Pablo enfrentó juicios tremendos. Cuando de su nación empezó una cuestión aquí, una guerra, porque Pablo fue era tanto que los judíos estaban en todos lados, en Éfeso, en Atenas. Y Pablo, cuando iba predicando, se iba ganando la gente, multitudes le seguían. Y cuando los judíos vieron todo esto, los judíos religiosos, celosos, entre comillas, de la ley, ellos empezaban a hacerle la vida imposible y empezaban a alborotar a la gente. No, este ha venido a traer otra doctrina, este ha venido, mire, está alborotando, y llamaban a las autoridades. Era tanto que lo metían preso por predicar la palabra de Dios. Y dice acá, vamos a leer un poquito aquí, Hechos capítulo 25, versículo 13. ¿Cómo es el tema? Por creer en Jesús. Amén.
Dice así la palabra de Dios. Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Hago paréntesis aquí. Félix lo tomó preso porque Claudio Lisias, que era tribuno, él lo llevó ante este hombre, ante Félix, gobernador. Dice: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Dice: así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Entonces, allí se presentaron y empezaron a acusarle de cosas, de inventos, algo muy similar a lo que pasó con nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Escuchen. Y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Usted afirma que Cristo está vivo? No. Usted afirma que Cristo está vivo. Gloria a Dios. Y si Él vive, yo vivo. Él vive. Pablo dijo: en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Por Él es que estamos aquí. Y dice: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, o sea, de César, mandé que custodiase hasta que enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana me oirás. Pablo tenía un discurso tan elocuente, tan fluido, que hasta los gobernantes, los principales, a unos les fastidiaba, a otros les llamaba la atención. Félix, gobernador, dice que lo mandaba a traer, y por 2 años estuvo en esa cuestión, pero también, como a decir Pablo, le soltaba platica, y para decir Pablo también, y para él soltarlo. Pero se le cumplió el tiempo de su mandato y vino Festo, o Poncio Festo, y entonces tomó el lugar allí, pero él lo dejó preso. Dice: por congraciarse con Festo. Mucha gente, por quererse congraciar con alguien, hace algo indebido.
No busquemos congraciarnos con nadie. Congraciarse es como que para que me vean. Me explico. Para que me vean. Para que no me vean. Sí, claro. Para congraciarse. Dice, miren una mentira. Capítulo 24, versículo 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Lo dejó preso, no tenía cargos, no tenía de qué acusarte, eran inventos. Todo el tiempo le inventaban cosas, y Pablo lo que hacía era predicar a Cristo. Hechos 25:12 dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César dirás. Pablo apeló a César. Gran palabra, Dios. ¿Sabes quién era César en ese entonces? Nada más y nada menos que el emperador más cruel en los tiempos de los discípulos, en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de los apóstoles, Nerón. Ese tipo tenía el diablo metido. Ese hombre quemó, encendió la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y Pablo murió en manos de ese hombre, de Nerón. Y al parecer Pedro también. Pablo murió, algunos saben, de repente, cuando ese Pablo que yo no sé mucho. Pablo murió decapitado a las afueras según de Roma. Hermano, y les cuento que eso se ve hoy día, lo que pasa es que eso no sabe. Eso se hizo en países incrédulos, países ateos, países que son enemigos del Evangelio. Se ha visto. Hechos 26:32. Hechos 26:32. Dice la palabra de Dios. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Imagínense usted, el haber apelado Pablo a César, eso le impedía que fuese libre, porque ni el gobernador ni el mismo Claudio Lisias, que era el tribuno, no hallaron en más. Claudio Lisias, cuando se dio cuenta que Pablo tenía ciudadanía romana, le dio miedo, porque él lo ató cuando se enteró. Y le preguntó: ¿cómo tú hiciste para obtener la ciudadanía romana? Yo pedí el nacimiento. No es que Pablo nació en Roma, Pablo no nació en Roma, él mismo dice que él era judío de nacimiento. Pero, como decir uno, yo tengo la nacionalidad colombiana, no soy colombiano, pero tengo la cédula colombiana, por parte de mamá. Y este Claudio le dice a Pablo, porque él dijo: pero yo con una gran suma de dinero obtuve la ciudadanía, y usted, o sea,
No, por el favor de Dios, diga el favor de Dios. Diga, el favor de Dios está conmigo. Porque Lisias no tenía a Cristo. Entonces, dice la palabra del Señor, dice, capítulo 22, versículo 27, dice, de Hechos. Vamos a leer el 26, dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dijo y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí, Pablo. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero no lo soy de nacimiento. Como que, porque decir al día de hoy, tener la ciudadanía estadounidense, la gente, wow, ciudadano estadounidense. En aquel entonces, obtener la ciudadanía romana, era lo máximo. Y el tribuno le dio temor. Fíjense que dice, así que luego se apartaron de él los que le hacían a lo que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, o sea, Lisias, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle hablado. Se metió en un lío. Era un lío para él. Usted no es ciudadano estadounidense. Usted no es ciudadano romano. Tenemos la ciudadanía de Venezuela y algunos de Colombia. Pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Somos embajadores aquí en la tierra. Representamos el reino de los cielos. Gloria a Dios. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis hombres pelearían por mí, pero mi reino es el reino de los cielos. Gloria a Dios. No es tanto que Jesús ante Pilato, o cuando lo fueron a prender, y ellos fueron con palos, antorchas y fueron y buscando al hombre, no lo encontraban. Y entonces empezaron a preguntar, estamos buscando a Jesús. Y Jesús salió al frente y dijo, yo soy. Retrocedieron y cayeron, porque el yo soy estaba ahí. Retrocedieron y cayeron. Y volvieron otra vez a preguntarle. Y dijo, yo soy. Y aprendieron. Y cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, le iba a echarle a la cabeza. Y le cortó la oreja allí a Mario, creo que era. Y entonces dice, Jesús le dijo, no, Pedro, mete tu espada. Mi espada mata, espada de morir. No puedo yo pedirle a mi Padre entonces legiones de ángeles y me liberarían. Gloria a Dios, pero él no lo hizo, porque como cordero fue al matadero, como un corderito. Saben que vi un video de botitas de un cordero acercándose a la que lo iba a sacrificar, colocaba su cabecita así.
Y más atrásito el corderito se puso encima. El corderito sabe que lo van a sacrificar. Jesús, como cordero, fue llevado al matadero sin palabra. Dio su vida por usted y por mí. Pablo creyó en Cristo 100%. Nada lo iba a hacer desistir. Si anteriormente nada lo hacía desistir de perseguir la iglesia, nada lo iba a hacer retroceder de seguir a Cristo. Por eso es que él en Romanos capítulo 8, los últimos versículos, dijo: de manera que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Porque él estaba seguro, él estaba convencido de lo que seguía. Gloria a Dios. Ahora, hay una parte que me llama mucho la atención. Hermano, fue tanto, pero tanto la existencia de esta gente que ellos formaron un complot. Ellos hicieron un conjuro. Los sacerdotes judíos hicieron un conjuro. Se propusieron ni comer ni beber hasta que no le dieran muerte a Pablo. Hasta que no le demos muerte. Así, hasta que no se muera. No vamos a comer ni a beber. Yo creo que todavía están cantando algo. Hasta que lo veamos muerto. Dice que ellos hicieron un complot. Entonces, ellos se juraron. Ellos juraron. Dice, capítulo 23 de Hechos, versículo 12. Bendito el día. Algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Imagínense usted. Y era tanto el odio, tanto el rechazo, el repudio por creer en Jesús. Dice, juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Era un conjuro que habían hecho. Estaban dispuestos a matar a Pablo. Así, a matarlo. No querían saber nada de Jesús. Querían acabar con Pablo. Y resulta que, no sé cuál es el nombre, dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, eran unos judíos, dice, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no buscar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Pero ¿sabes qué? Siempre Dios va a poner a alguien allí para que te alerte, para que te dé una alerta, te haga caer en cuenta, para que te abra los ojos. Dice, ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que
traiga mañana, el que uno era Lisias, que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa. Ellos amaban algo diabólico. El diablo puede tramar algo contra ti, inventar calumnias, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Entonces dice, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de Él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Si van a estar ahí como escondidos, como al acecho. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Este joven era sobrino de Pablo. Benditos los sobrinos, ¿verdad? Llévese la misma a los sobrinos. Era hijo de la hermana de Pablo. Y ella pidió permiso allí a la autoridad y yo necesito hablar con mi tío. Yo me acuerdo de un tiempo que me decían tío. Cuando fui a Qatar al matrimonio de una sobrina, los hermanos que íbamos a compartir allí, tío, y tío para acá y tío para allá. Dice, entonces, y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, o sea, ante Lisias, porque tiene cierto aviso que darle. Y aquí quiero darle mano. Dice, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablar. Diga, algo para decir. No es igual cuando usted tiene que decir algo a decir, tengo algo para decir. Cuando usted tiene que decir algo, usted no tiene nada en su mente. Usted piensa, tengo algo para decir. Pero cuando usted tiene que decir, cuando usted tiene algo para decir, es algo ya, está algo específico, algo que usted tiene que dar una información específica de algo, de algún asunto. La cuestión fue que este joven tenía algo para decir, algo para decir. Tú tienes algo para decir, dilo. Tienes algo en tu corazón para decir, dilo. Tienes algo que corregir, dilo. No te guardes nada, dilo. Cuando tienes que decir algo, cualquier cosa. Pero cuando tienes algo para decir, entonces vas al tema, vas al punto, al meollo del asunto. Y entonces, porque si el joven hubiese ido Pablo, no sé, y empieza a dar vuelta, no, suéltalo chico, a ver qué pasó. El joven fue directo y dijo: tío, están planeando matar. Ay, sí, sin anestesia. Tenía que hacerlo, porque era de vida o muerte. Y sabes que como Lisias, Claudio Lisias, el tribuno, cuando supo de esto, le dijo al joven: no lo digas a nadie, resérvalo para ti. Hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que tienes que reservar, hay cosas que usted no puede decirle, hermano,
Si alguien te contó algo en confianza, no le descubras. Eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón contó su secreto a una mujer. Y esa mujer lo delató. Le descubrió el secreto. Y Sansón se dolió en su corazón. Después vino la Dalila y también lo traicionó. Hay cosas que no se pueden estar contando. A veces tenemos ciertos roces, como decía al principio. Mire, póngame cuidado. ¿Saben que en Estados Unidos, cuando empezó la pesca del bacalao, el bacalao es un pescado famoso, o sea, yo no sé cuántos han comido bacalao? Yo lo he comido nada. Me lo hacían tragar. Pero el bacalao que era concentrado, con sabores, que pesa, que no, nada de eso, bacalao. Pero comer pescado, bacalao no lo he comido. Bueno, el asunto es que cuando empezó la pesca del bacalao en Estados Unidos, allá, sí que a la gente le empezó a gustar y sabroso, y bueno, wow, y empezó la distribución del bacalao a todos los estados de Estados Unidos. Y lo trasladaron congelado. Cuando llegaba congelado al sitio donde lo enviaban, cuando la gente lo preparaba, perdía el sabor. Bueno, hacía perder el sabor. Congelado hacía perder el sabor, ya no era el mismo gusto. Bueno, después inventaron por segunda vez, alguien se le ocurrió enviarlo en tanques grandes con agua de mar, el pescado, el bacalao de mar, y agua de mar, enviaron allí. Cuando llegaba al sitio, llegaba plácido, también sin sabor, como en el barco. Y alguien tuvo la idea de en ese mismo tanque echar un bagre. Y el bacalao tanto el bagre vivos. Y el bacalao no se la lleva con el bagre. Son enemigos por naturaleza. Pero dijo, ay, bueno, pero si el bagre de repente va a querer atacar al bacalao, bueno, experimentaron esa idea, la llevaron a cabo y el bacalao llegó bien. Lo que vemos como un enemigo puede ser su mayor aliado. No sé si hay un bagre por ahí. No sé. Pero si es, muchas veces nos incomodamos. Puede ser que eso es lo que te mantenga vivo. Sí. Pablo estaba más vivo que nunca. Que tenía muchos padres alrededor. Era tremendo. Y Pablo le dice, le manda a decir al tribuno, y el tribuno, pero tú no eres el campo. Ajá. Él le dijo, versículo 20 del capítulo 23, él le dijo, los judíos han convenido en rogarte
que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que vas a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, le dijo el sobrino de Pablo al tribuno, no les creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. A veces es bueno escuchar algo para saber, para orar. Por eso, era terrible, estaba tramando algo terrible. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. No le digas a nadie, joven, no le digas a nadie, quédate callado. Dígale a esta semana, quédate callado. Y me impresiona esto. Pablo es enviado a Félix, el gobernador, y llamando a 2 centuriones, ¿quién? Lisias, el tribuno, llamando a 2 centuriones. 2 centuriones son militares de alto peso, ¿sí? Mandó que preparasen, escuche esta parte, para la hora tercera de la noche, 200 soldados, van allí, 200. Ajá. 70 jinetes, 270. Y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Dios usó en esta parte a Lisias, al tribuno, para que custodiasen a Pablo. Si a Pedro en la cárcel, cuando Herodes lo metió preso, lo custodió, pero no para protegerlo, porque al otro día lo iban a matar. Era para estar pendiente que el preso no se escapara. No, a Pablo le enviaron este grupo de soldados para protegerlo. Dios envía protección a tu vida. Dios envía protección a tu vida. Dios envía a alguien que te cuide. Dios envía a un ángel. Gloria a Dios.